desempeño como docente del programa de turismo sostenible y también de administración ambiental, pero además de ello, pues tengo un poco, más o menos unos 20 años de experiencia profesional en los cuales he trabajado principalmente en temas de la planificación territorial, ambiental y turística, y dentro de los cuales los estudios de capacidad de carga también han sido una parte importante de la experiencia que tengo. Entonces, pues sobre este tema hemos querido compartir un poco con ustedes y con muchas otras personas lo que hemos hecho, no solo a nivel personal, con mi experiencia de casi 20 años en este tema específico, sino también con la experiencia que hemos logrado a través del grupo de investigación en turismo sostenible, en el cual pues también trabajo desde hace casi 10 años. Entonces, he traído para todos ustedes un poco como por un lado, pues el contexto general de lo que es la metodología de capacidad de carga, pero también un poco como de la experiencia en la implementación de estas metodologías, porque son varias, son por lo menos dos metodologías de capacidad de carga que hemos implementado a lo largo de los últimos años y también que le hemos hecho algunas pequeñas mejoras, ya les voy a contar un poco sobre ellas, y también pues quiero contarles sobre algunos resultados que hemos obtenido a lo largo de varios de estos estudios, de tal manera bueno, que ustedes a través de las reservas de la sociedad civil o de los diferentes procesos que adelantan, puedan en algún momento entender de qué se trata y mirar pues cuándo o en qué momento podrían aplicar estas metodologías a su quehacer. Si se van a dedicar, pues van a dedicar una parte del quehacer de las reservas como una oportunidad importantísima de negocio, pues también hay que tener en cuenta, por un lado, el concepto del turismo sostenible, y por otro lado, pues metodologías como la de capacidad de carga turística que permite pues mantener en el tiempo la sostenibilidad de las actividades turísticas a implementar. Entonces, damos inicio entonces, sin más preámbulos. Aquí estoy ya compartiendo mi pantalla, espero que todos la estén viendo. Bueno, entonces, la metodología de capacidad de carga, nosotros desde el programa de turismo sostenible de la Universidad Tecnológica de Pereira, acá en Risaralda, vemos el concepto como una metodología que permite la planificación para buscar o llegar hacia la sostenibilidad de los destinos turísticos, porque consideramos que el turismo debe ir de la mano con el tema de la sostenibilidad. De lo contrario, pues estaríamos por el afán, digamos, de involucrar muchas personas o de ganar mucho, algo más de dinero, podemos poner en peligro podemos arruinar el destino o el atractivo turístico. Entonces, como parte de algunos antecedentes que quiero comentarles, hemos hecho, por lo menos desde el programa de turismo sostenible y del grupo de investigación en turismo sostenible, varios estudios en los últimos años en diferentes partes del país. Uno de ellos se hizo en el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, que queda pues ahí al lado de San Andrés, que además es una reserva de la biosfera, es decir, es un área protegida de carácter internacional. Allí logramos hacer hace más o menos 5 o 6 años un estudio de capacidad de carga bastante importante. Además hemos hecho otros estudios de la mano de parques nacionales en al menos 3 áreas protegidas del carácter nacional, como lo es el Santuario de Fauna y Flora Otunquimbaya, que queda ubicado aquí en Pereira, el Parque Nacional Natural Gorgona, que queda pues en Cauca, zona marina, marino-costera, en el Parque Nacional All Providence McBean Lagoon, que también queda ubicado en Providencia Isla, y además hemos aplicado estas metodologías en zonas suburbanas, como lo es el corregimiento de la Florida, aquí en el municipio de Pereira, que pues es una zona habitada, no es un área protegida como tal,
pero tiene unas connotaciones o unas áreas protegidas aledañas y unas connotaciones ambientales importantes. Además, hemos aplicado estas metodologías en 5 parques naturales, municipales o regionales. Esto lo hicimos de la mano con la Corporación Autónoma de Risaralda, que es la CARDER. Aplicamos las metodologías en el Distrito de Conservación de Suelos Campo Alegre, en el Parque Regional Ucumarí, en el Alto de Rey, bueno, en el Alto del Nudo, que son áreas más municipales o regionales, ubicadas pues en algunos municipios de Risaralda. Además, hemos aplicado estas metodologías en fincas agroturísticas y además hemos dirigido pues diferentes trabajos de grado donde también se han aplicado en otros lugares. Con esto lo que les quiero decir es que las metodologías de capacidad de carga nacen principalmente para trabajar turismo en áreas protegidas, o sea, sobre todo temas de ecoturismo, pero digamos que hemos logrado implementar esas metodologías en otros contextos a lo largo del país, en diferentes ecosistemas, ecosistemas marinos, ecosistemas de bosques secos, bosques altoandinos, zonas de páramo, diferentes tipos de áreas protegidas, pero también en otros escenarios como fincas agroturísticas, zonas urbanas o rurales, y lo cual pues permite demostrar que la metodología es bastante flexible. Bueno, algo adicional es que la definición que aparece en la ley 2068 del 2020, que reglamenta los atractivos turísticos en Colombia, y el decreto 190 del año pasado, del año 2022, que también genera unas directrices específicas para los dueños o administradores de atractivos turísticos, donde obliga o exige que hayan unos estudios de capacidad de carga. Allí en esta normatividad ahí se define el concepto de capacidad de carga turística como la intensidad de uso turístico por afluencia de personas en un periodo de tiempo más allá del cual el aprovechamiento turístico de dicho atractivo es insostenible. Es decir, esta definición plantea como un límite a partir del cual, por encima de ese límite, ya el uso turístico puede arruinar o hacer insostenible la actividad turística en sí, y puede perjudicar la calidad ambiental, pero también la del patrimonio natural o cultural que dicho atractivo pues contempla. Entonces la definición se basa en poder utilizar los atractivos turísticos, pero implementar un nivel o un tope por encima del cual pues ya se hace insostenible la actividad. Eso es, digamos, lo que manifiesta la normatividad. Aquí quiero también reiterar que las diferentes metodologías de capacidad de carga que se han implementado, por un lado, plantean un número de personas por encima del cual no se puede ya recibir más personas porque podría generar impactos ambientales, pero hay otras metodologías que también plantean como unos indicadores que permitan identificar en qué momento los impactos ambientales se salen de control. Lo que quiero decir es que hay metodologías cuantitativas que plantean un número de personas y hay otras metodologías un poco más cualitativas, ya vamos a hablar un poco de ellas. Bueno, adicionalmente, lo decía yo al inicio de esta charla, es que el concepto de capacidad de carga está planteado para pensar un turismo que sea sostenible. Esto nosotros en el programa de turismo sostenible lo hemos, digamos, lo hemos analizado, lo hemos graficado de alguna manera como una relación que se da entre una comunidad anfitriona y un turista que llega a un lugar. El turismo de una manera convencional siempre se ha enfocado de alguna manera en el turista. El turismo que está enfocado en el turismo basado en el turista es un turismo que permite que el turista pretenda hacer lo que desee
sin ningún límite. Aquí lo que estamos planteando es otra mirada del turismo desde la sostenibilidad, en la cual el turista es igual de importante que la comunidad anfitriona, no es más importante, es igual de importante, pero de alguna manera aquí lo que planteamos es un equilibrio en la cual ambos, el anfitrión pone unas reglas y unas normas y desea invitar a un turista para que visite ese atractivo en el cual la comunidad anfitriona vive o coexiste en él, pero que acepta unas condiciones. Eso es como si yo hago una fiesta en mi casa y digamos, bueno, vamos a invitar a esta o aquella persona, este es el horario, empezamos a esta hora, terminamos a esta hora, se puede hacer esta o aquella actividad, vamos a comer esta comida, vamos a tomar este licor, vamos a escuchar esta música y la persona acepta o no venir a mi casa y aceptar esas normas. Pero el turismo convencional sería el ejemplo, el turista que llega sin ser invitado y que pretende poner la música que quiera y quedarse hasta la hora que quiera en una casa. Entonces aquí lo que planteamos en la sostenibilidad es más bien un diálogo entre los dos actores, la comunidad anfitriona que acepta y decide invitar a un turista a vivir unas experiencias turísticas. Y eso además se da de la mano con 4 variables adicionales, analizar el destino turístico, qué es lo que ofrece el destino turístico, qué atractivos turísticos son los que yo voy a colocar a disposición de ese turista, cuáles son los servicios turísticos complementarios que el turista desea o va a tener, ¿cierto? En términos de alojamiento, de guianza, de interpretación, en términos de, de alimentación, etcétera. Y por último, ¿cuál es el producto turístico que vamos a ofertar o a ofrecer a ese turista? En pocas palabras, el turismo desde la sostenibilidad necesita ser planificado en estas 6 dimensiones que les estoy mostrando, que nosotros hemos graficado como si fuera una figura geométrica de un cubo que tiene 6 caras, pero digamos, para no ahondar mucho en materia, lo que quiero mostrarles aquí es que el turismo tiene muchas más elementos de análisis que simplemente atender bien a un turista. Donde la comunidad anfitriona también tiene un papel fundamental y los atractivos que ofrece el destino son muy importantes poderlos manejar para que se conserven en el tiempo. Con ese concepto, entonces, les quería como plantear esta gráfica que resume las diferentes metodologías para determinar la capacidad de carga turística. Nosotros hemos diseñado una metodología que hemos denominado capacidad de acogida para destinos turísticos sostenibles, que se basa en 10 pasos o 10 etapas, pero esta metodología que están viendo acá realmente se compone a su vez de los dos principales metodologías que hay en el momento en Colombia, que surgen, digamos, de otros autores. Hay un autor que se llama Miguel Cifuentes, es un costarricense que en el año 1992 plantea una metodología principalmente para trabajar, para determinar el número de personas que pueden estar en un lugar, en un área natural, para hacer actividades de ecoturismo, y él plantea una metodología con 3 pasos, que se llama la capacidad de carga física, la capacidad de carga real y la capacidad de carga efectiva o de manejo. Entonces nosotros lo que hicimos fue retomar a Miguel Cifuentes, complementarlo con otras etapas que ya les voy a mostrar enseguida, y complementarla con otra metodología que se llama límites aceptables de cambio, que es la que aparece como en el lado derecho de esta diapositiva. Es una metodología diseñada en Estados Unidos por un señor Stankey en el año 70, aunque en el año 85 ya, digamos, saca la versión un poco más completa, que es la que se usa todavía. Entonces, digamos que hay varias metodologías, pero estas son las 2 principales que se usan en este momento en América Latina y en Colombia,
que es la de Miguel Cifuentes, y la de que Miguel Cifuentes es una metodología numérica, permite calcular cuántas personas pueden estar en un lugar sin afectar, y Stankey, con límites de cambio aceptable, plantea unos indicadores que permiten identificar en qué momento la actividad turística está generando unos impactos inaceptables que ya se empiezan a salir de control. Entonces nosotros tomamos estos dos autores, les hicimos unas mejoras a lo largo de estos años de trabajo, le involucramos algunos elementos complementarios y por eso nuestra metodología tiene estas 10 etapas. Entonces les voy a explicar cada una de ellas. Para poder empezar cualquier estudio de capacidad de carga, siempre es fundamental hacer un levantamiento inicial de línea base turística. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que hacer un inventario de qué atractivos turísticos tenemos, quiénes o cuántas personas están llegando al lugar, de dónde son, qué actividades turísticas realizan, cuántos prestadores de servicios turísticos hay o no en la zona de trabajo, y hacemos un inventario pues bastante completo, llamémoslo también un diagnóstico turístico, como lo deseen llamar. Entonces, este es como un paso previo de cualquier estudio de capacidad de carga, de cualquier estudio, de cualquier proyecto, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, después de hacer ese inventario turístico, si nos vamos pues con la metodología de Miguel Cifuentes, ahí sí aparece entonces el primer paso, que es la determinación de la capacidad de carga física. Aquí lo que hacemos es hacer una medición de los senderos, una medición de los espacios que son utilizados por los visitantes. En esta medición medimos no solo el área, sino también el tiempo que se demora la actividad turística, analizamos otras variables como el horario en que está abierto al público, cuál es el tamaño de los grupos, entre otras variables, y con eso determinamos cuántas personas caben físicamente en un lugar, llámese sendero, llámese área de camping, llámese alojamiento, llámese mirador, etcétera. ¿Cuántas personas caben? Ese es como el primer paso de capacidad de carga, digamos, inspirado en la metodología de Miguel Cifuentes. El siguiente paso es determinar la capacidad de carga real, es decir, identificar cuáles aspectos de tipo ambiental, como por ejemplo la afectación a la fauna, temas climáticos, temas de el tipo de suelo que tenemos, el tipo de pendiente, etcétera. Y con esas variables de tipo ambiental, lo que hacemos es reducir un poco el dato inicial que habíamos calculado de capacidad de carga. El siguiente paso es determinar la capacidad de manejo o capacidad de carga efectiva. Aquí lo que hacemos es identificar unos aspectos de tipo administrativo, como por ejemplo, cuántos guías tenemos, cómo es la infraestructura de tipo turístico, las vallas, los miradores, los escalones, los pasamanos, los baños, los botiquines, etcétera, etcétera, que permitan identificar cómo es el manejo que le podemos dar a ese turismo. Con este dato, de esta siguiente etapa, lo que hacemos es reducir un poco más el valor inicial que habíamos calculado de capacidad de carga. Miguel Cifuentes llega hasta allí, ¿sí? Hasta aquí llega la metodología original del año 92, pero es que han pasado ya casi más de 30 años y todavía algunos siguen utilizando la metodología de Miguel Cifuentes, que en su momento era muy buena, pero consideramos nosotros, con la experiencia que tenemos, que obviamente han aparecido nuevas variables o faltaban muchas variables aquí por incorporar. Una de ellas es el tema social y económico. Entonces nosotros incorporamos una variable adicional que la denominamos capacidad de carga sociocultural, y lo que pretende es medir aspectos sociales, aspectos culturales y también aspectos socioeconómicos que de alguna manera
la metodología original de Cifuentes no la tenía y logramos involucrarla en la metodología. Ya les voy a contar un poco cómo lo hicimos y les presento algunos ejemplos para que quede tal vez un poco más claro. Y al final, pues si hay preguntas, obviamente estamos acá atentos a responderlas. Bueno, entonces vamos en el paso 5 de la capacidad de carga sociocultural. Le agregamos también otra variable que es la capacidad de acogida o escenarios de gestión. Aquí lo que hicimos fue comparar cuánto nos dio esa capacidad numérica de personas, cuántas personas máximo podría recibir el atractivo turístico y lo comparamos con cuántas personas están llegando hoy. Esa diferencia entre los que llegan y los que podríamos recibir nos da lo que se conoce como la capacidad de acogida. Si es superior, o sea, si están llegando más personas de las que deberían llegar, eso quiere decir que el lugar está siendo saturado en algunos momentos del año o en algunos días de la semana y es necesario plantear acciones. Y entonces planteamos unos escenarios en los cuales hacemos como una simulación. ¿Qué pasaría si disminuimos o qué pasaría si hacemos algunas medidas implementamos algunas medidas de manejo? Entonces podríamos tener una capacidad de carga mayor. ¿Qué pasaría si no hacemos nada? ¿Qué pasaría si hacemos una actividad de turismo sostenible, bien planificada, controlada y dirigida? ¿Y cómo podemos entonces mejorar esa capacidad de acogida? Y eso entonces para los tomadores de decisiones, para los planificadores, permite, bueno, tomar decisiones, ¿cierto? Se cierra el sendero o digamos, ampliamos el sendero, mejoramos la infraestructura, etcétera, etcétera. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos de qué podemos hacer con estas medidas de manejo o con esos escenarios de gestión, perdón. Bueno, el paso siguiente sería las medidas de manejo. Podríamos, digamos, saltarnos a este último paso, que es plantear unas medidas de manejo. ¿Qué hacemos? ¿Qué infraestructura implementamos? ¿En qué nos debemos capacitar? ¿Cómo podemos mejorar nuestras condiciones en términos de, no sé, el botiquín, en términos de la publicidad? ¿Qué tipo de producto turístico es el que nosotros deberíamos trabajar? ¿Qué actividades turísticas adicionales deberíamos fomentar? ¿Cómo podemos mejorar la formalización o la cualificación de los diferentes prestadores de servicios, entre otras actividades que podemos plantear con base a los resultados? Pero digamos que por este lado podemos analizar la otra metodología, que es la de el estadounidense Stankey, que se llama límites aceptables de cambio. Esta metodología originalmente plantea 9 pasos que honestamente, les digo la verdad, cuando uno los revisa, a veces no son como claros de cuál es el paso a paso que se debe hacer. Sin embargo, nosotros nos dimos la tarea pues, de estudiarla muy bien y de ponerla en práctica en varios lugares, y de alguna manera lo que hicimos fue simplificarla en estos 3 pasos. Bueno, en 5 pasos, ¿no? El primer paso es la línea base de la que ya mencioné. Con esa misma línea base podríamos pasar entonces al punto 7 de esta lámina, de esta diapositiva, donde lo que hacemos es identificar los impactos ambientales. Sería pues como el punto de partida realmente de la metodología. Y es identificar qué actividades turísticas se están haciendo en el lugar, permitidas o no. A veces, o por lo general, aquellas que no son permitidas son aquellas que generan mayores impactos. Entonces se identifican todas las actividades turísticas y de cada una se identifican los impactos ambientales, es decir, cómo estas actividades turísticas me están generando cambios en los diferentes elementos ambientales. Cómo están afectando el agua, cómo están afectando la biodiversidad, cómo están afectando la comunidad, positiva o negativamente. Recordemos que los impactos ambientales son positivos o negativos. Obviamente nos enfocamos en los negativos para tratar de analizarlos, medirlos, cómo están realmente impactando para poder transformarlos, pero no descuidamos los impactos positivos
y lo que hacemos es llevarlos más adelante a poder potencializarlos, o de alguna manera, cómo los impactos positivos me neutralizan o disminuyen los impactos negativos. Entonces, bueno, en este punto 7, como les decía, identificamos los impactos ambientales. En el punto 8, lo que hacemos es de todos esos impactos, filtramos aquellos que son más representativos e identificamos unos indicadores. Esos indicadores ambientales lo que nos permite es poder saber qué tan graves están esos impactos, ¿sí? Y entonces plantear, enfocarnos más bien en aquellos indicadores que permitan medir de la manera más eficiente posible los impactos causados por esas actividades turísticas. Me explico. Cuando uno hace este inventario de actividades e impactos, salen una lista larguísima de posibles impactos. Es tal vez no es eficiente poder medirlos todos, no, a veces no hay todos los recursos. Además, algunos impactos de pronto no son tan representativos, por lo tanto, nos enfocamos en indicadores que sean eficientes, de fácil medición, que sean económicos, que la información sea fácil de entender, de identificar, de leer, y con base a estos indicadores, pues van y se monitorean o se hace la medición y se obtienen unos resultados. Estos resultados se analizan en el paso 9, en lo que hemos denominado un tablero de control, que en otras palabras es un cuadrito al cual le aplicamos unos colores tipo semáforo que nos permitan saber si ese indicador o ese resultado de la medición del indicador es bueno, es regular o es malo. Si es bueno, pues le ponemos un colorcito verde. Si es muy malo o lo que quiere decir es que está saliendo de control el impacto, le ponemos un colorcito rojo y eso lo plasmamos en un cuadrito que nos permite visualizar de una manera rápida algo así como el estado de salud del área protegida, ¿sí? Eso es algo así como cuando uno va al médico y le hacen a uno exámenes y entonces uno pues mira, chequea los exámenes y dice, bueno, el colesterol me salió en 100 puntos, y eso qué significa. Entonces, por eso ese tablero de control tiene algo que se llama los umbrales, que son los rangos que permiten saber si ese indicador es bueno o es malo. En el ejemplo que estaba dando de la salud del área protegida, o bueno, de la salud, cuando uno va al médico y le dice que el colesterol le dio 100, pues uno no sabe qué es 100. Toca mirar un cuadrito o un umbral para saber si está dentro del rango bueno o malo, o tengo el colesterol medio alto o muy alto, ¿cierto? Entonces, es algo así parecido este tema del tablero de control, que contiene los umbrales o rangos y que me permite colorear para poder identificar rápidamente de una manera visual cómo nos dieron esos indicadores. Si la mayoría son rojitos, si la mayoría son amarillitos, si la mayoría son verdes, entonces quiere decir que estamos bien y que hay que seguir haciendo el turismo, haciendo bien la tarea, haciendo bien la actividad turística. Si por el contrario, pues hay varios amarillos o rojitos, pues eso nos indica que en esos indicadores o en esos impactos hay que enfocar los esfuerzos de una manera urgente, ¿sí? Entonces digamos que hasta acá llega este señor Stankey con su metodología de límites de cambio aceptable, pero no es suficiente con saber si estamos bien o mal si no planteamos unas medidas de manejo. Por cualquiera de los dos caminos, la norma que les mencioné ahorita, tanto el decreto como la ley, nos plantea que podemos usar cualquiera de las dos metodologías. Lo que les quiero decir aquí con este cuadrito y con base a la experiencia que llevamos de más de 10 años en el tema, es que las dos metodologías por aparte pueden ser un poco insuficientes. ¿Por qué? Porque la metodología de Miguel Cifuentes, que recordemos son básicamente estas tres, el numeral 2, 3 y 4, ¿sí? Eso es la metodología que plantea la norma.
y que planteó Miguel Cifuentes en el 92, nos dice un número de personas, ¿sí? No, pero a veces se queda corto porque no es suficiente a veces, la cantidad de personas es un dato que no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en un lugar, la metodología me dice que pueden ir 100 personas, yo puedo tener 100 personas, pero esas personas son destructivas, se comportan mal, arrojan basura, se roban florecitas, ¿sí? No se comportan como un turista responsable y pueden causar más impacto que 200 personas que se comportan de una manera más responsable, que acatan la norma, escuchan al guía, le hacen caso, no arrojan basura, etcétera. Entonces a veces la cantidad de pronto no es no es del todo suficiente. Por eso consideramos que es importante contemplar mejor las dos metodologías y agregarle algunas mejoras como las que ya le mencioné. Por ejemplo, el tema socioeconómico y cultural, pues ninguno de los dos autores lo mencionaba. Creemos pues que hacía falta, por eso lo involucramos, y también hacía falta algunos temas que en el año 92 o 85 no se tenían en cuenta, como es el tema de riesgo. Nosotros ya lo vinculamos a la metodología, ya les voy a explicar cómo lo hicimos. Temas de afectación a flora y fauna, no estaba claro en la metodología original. Temas de manejo de aguas, de agua potable, de aguas residuales, de residuos sólidos, no estaban involucrados en la metodología. Entonces, por eso consideramos que es más recomendable aplicar las dos metodologías, ¿sí? La metodología de Stankey no es numérica para nada, se enfoca más en la calidad a través de unos indicadores. Entonces, si complementamos los dos, por un lado tenemos con Miguel Cifuentes un número de personas, por el lado de Stankey tenemos unos indicadores que nos permiten complementar y saber si ese número de personas es suficiente o de pronto toca en algún momento del año o en algunas temporadas o si hay un cambio en el clima, en épocas de lluvias o en épocas de apareamiento de X o Y especie, tomar medidas y decir no, aunque la capacidad de carga numérica nos dio 100, por ejemplo, hay que cerrar X o Y sendero o hay que parar la actividad porque cierto indicador me menciona que a pesar de que somos juiciosos con el número de personas, pronto algún tema se está saliendo de control y hay que tomar medidas a tiempo. Por otro lado, también quiero mencionar que estas metodologías no son estáticas, es decir, se pueden ajustar en el tiempo, no es que yo hice la medición de capacidad de carga, me dio 80 personas y listo, ya esa es la capacidad de carga de por vida, no, es un cálculo en un momento específico y requiere, digamos, de alguna manera estar siendo actualizada. Entonces ahora lo que quiero hacer es ya explicarles otra vez los pasos, pero con unos ejemplos para que quede un poco más claro. Y al final, pues ya si tienen preguntas, por favor, ahí estoy también atento al final, si les parece, poder dialogar un poco pues sobre el tema. Bueno, entonces les recuerdo que entonces la metodología que nosotros aplicamos desde hace más o menos 4 o 5 años es esta que están viendo acá, que recoge la experiencia de pues, más de 10 años haciendo muchos estudios en otros, bueno, en el país, en diferentes lugares de Colombia. El primer paso, que ya les mencioné, se llama la línea de levantamiento de la línea base turística. Bueno, qué pena. Antes de eso, una apreciación adicional. Estas metodologías que les acabo de contar para capacidad de carga turística requieren del complemento de otras pequeños métodos, metodologías, como la queramos llamar. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que estos procesos tienen que ser participativos. No es sostenible, no es viable que se haga un estudio desde un escritorio sin contar con la gente, con las personas que habitan el territorio, con los guías, con las instituciones. Entonces, estos procesos, como pues casi que cualquier proceso de planificación, debe ser con la gente, con los actores. Para ello hay otros métodos complementarios que hemos usado, que seguramente algunos de ustedes conocen, como la planeación participativa,
temas como mapeo verde o mapeo comunitario, donde utilizamos mapas para que la gente allí plasme sus ideas, plasme sus sueños, plasme los impactos percibidos por ellos, etcétera. También metodologías de visualización o moderación, como lo es el Metaplan, que utiliza tableros, tarjetas de colores, un moderador, y esto hace que la planeación, que es participativa, que a veces es compleja, lo sabemos, porque pues cuando se trabaja con la gente, esto hace que sea un poco más extenso, que a veces algunas personas no estén de acuerdo, que trabajemos en medio de grupos que tienen conflictos. De alguna manera estas metodologías facilitan que hayan acuerdos, que la gente llegue a unos mínimos y podamos avanzar y nos pongamos pues de acuerdo en algunos conceptos generales y podamos trabajar una metodología que al final de alguna manera pues sea aceptada por los actores. Entonces son metodologías complementarias que ayudan a que la metodología realmente sea muy, ¿Y muy sabes qué es lo eficiente. peor? Ay, no. Ahora sí Ahorita tengo que les muestro terminar entonces algunos de ejemplos de ajustar cómo una presentación para el hemos evento del domingo implementado COSA, esta metodología porque con yo no todos quiero estos llevar el pasos. computador, entonces la Les estoy decía que el dejando paso una vez 1 lista. es el Y levantamiento de la línea base turística, no, porque yo ahorita en la que ciudad hay casi que unas cualquier áreas proyecto pues protegidas lo en debe tener. Cundinamarca, cada día En aprendo más este lo que cositas, hacemos pero bueno. es Y después inventariar me voy a reunir con todos Felipe los porque eslabones de la de la cadena territorial de productiva del Andes nos turismo. pidieron unos Es ajustes decir, a la propuesta y inventariar están cuáles son los chismeando horrible atractivos, y me dónde parece están colmo porque ubicados, fueron súper cuál es demorados desde el el jurídico estado actual de y apenas conservación, hoy a las 3 de la quién tarde es el me enviaron administrador, como la la foto, cuál es la ratificación capacidad de oficial de lo que atracción, entre necesitan que otras se muchas ajuste y a variables. las 5 También ya me estaban llamando analizamos los que es para prestadores de cuándo servicios y yo no, pues turísticos, no sé, de pronto los para el visitamos martes, uno por uno, pues los si lo logro georreferenciamos, delegar o que analizamos alguien más lo qué haga, pues lo ofrece, logramos si en el tiene o transcurso no del fin de semana y implementadas si las no, para normas el técnicas martes se les entrego. sectoriales, Tan si conchudo. está formalizado o no, si está cualificado, es decir, Entonces, quién sabe hoy si, a qué horas me va a ha acostar. estudiado temas relacionados pues, con el turismo, quiénes son sus empleados, son gente de la comunidad o son gente foránea, entre otras montones de variables. También analizamos a los turistas, quiénes son los turistas, cuántos son, hacemos pues las estadísticas, si las hay las recopilamos, si no las levantamos, hacemos encuestas, le preguntamos a los turistas si, si ellos de dónde vienen, cuál es su motivación, qué actividades realizan, si está satisfecho con la actividad turística realizada en el lugar, entre otras. ¿Qué más hacemos? Hacemos un inventario también de las actividades, qué actividades se hacen, si hacen senderismo, si hacen observación de aves, si hacen actividades de aventura, si hacen simplemente contemplación, un pasadía, simple observación, fotografía, visiturismo. Bueno, analizamos qué actividades hacen, las caracterizamos y esto nos permitirá hacer los cálculos que más adelante les contaré. Además de hacer ese inventario muy juicioso, ese barrido como de todas las actividades, aquí estamos viendo un mapa del corregimiento de la Florida, aquí en Pereira, es una zona rural, pero los habitantes de la ciudad de Pereira acostumbran los fines de semana ir a este pueblito, a este corregimiento, porque es muy bonito, porque tiene una gastronomía muy interesante, pero los domingos en este lugar, como en muchos lugares de Colombia que seguramente ustedes conocen, se satura el corregimiento, no hay por dónde andar, esto ha traído pues consigo que llegue gente de afuera, que compre, que desplace la población local, bueno, muchas problemáticas que se generan a partir de un turismo de pronto mal manejado en su momento, ¿sí? O mal planificado, es decir, el territorio no se preparó lo suficiente para la llegada de turistas. Y esto con la pandemia, ustedes lo saben muy bien, en toda Colombia y en todo el mundo, pues se disparó después de la pandemia, digamos, la necesidad de salir a muchos lugares, sobre todo de tipo natural o rural,
Entonces, por eso la alcaldía de Pereira nos contrató para hacer el estudio en la Florida, que es como el que les quiero mostrar un poco acá. Entonces, bueno, esa información que les estaba contando de línea base turística, la plasmamos en mapas interactivos. Aquí les quiero mostrar un poco, dándole clic a este botoncito. Esta presentación yo pues se las puedo compartir sin ningún problema. Y si le dan clic ahí en ese botoncito, por ejemplo, tenemos aquí acceso a este mapa interactivo, donde además de tener la línea base en un documento Word y en una base de datos en Excel, también la tenemos acá en este mapa, donde uno puede pues dar clic y allí encontramos los prestadores. Por ejemplo, aquí le dimos clic a esta, que es la Delicias Florideñas, un restaurante. Aparece aquí la información, una información básica, algunas fotografías. Por acá hay un alojamiento que llama El Santurio Hotel. Por acá hay otro que se llama Cerro Verde. Ahí está la foto, algunos datos de contacto, en fin. Entonces, en este mapa interactivo dejamos allí pues como plasmado la información de la línea base, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay un restaurante que se llama Monkey, muy visitado por visituristas. Acá está la página web. Bueno, parte de la información que levantamos está acá en este mapa interactivo. Entonces, como uno de los resultados del proceso que nosotros implementamos y que sirve para, no solo para capacidad de carga, ¿no? Obviamente para otros procesos queda esta información aquí bastante valiosa. Pero bueno, como lo que nos compete es el tema de capacidad de carga, entonces lo que hemos hecho pues es usar esa información de línea base para los cálculos. Recordemos que el paso 2 se llama capacidad de carga física, y aquí lo que hacemos es calcular cuántos caben, cuántas personas caben. Como les dije al inicio, hemos aplicado esta metodología en otros contextos, no solo en contextos de áreas naturales protegidas. Por ejemplo, también en Salento, en el Quindío, a uno de nuestros colegas lo contrataron para determinar cuántos vehículos caben en la vía o en el municipio de Salento. Se hizo el cálculo con la misma metodología, pero no cuántas personas, sino cuántos vehículos podría soportar el municipio de Salento. Entonces hemos aplicado esto a sitios o actividades de biciturismo. ¿Cuántas bicicletas pueden llegar a un lugar? Hemos aplicado esta metodología a actividades marinas. ¿Cuántas lanchas o cuántas personas en kayak pueden visitar un área protegida? Entonces, aunque la metodología original calcula el número de personas, fácilmente la podemos llevar a otros contextos. En general, como les decía, para calcular cuántos caben, pues necesitamos medir el área con un metro, con el GPS o con mapas, analizar cuánto se demora una persona, cuánto el tiempo de visita promedio, cuál es el horario en que está abierto y cuánto es el espacio que ocupa esa persona o ese vehículo o esa bicicleta o ese caballo, bueno, cuánto el espacio que ocupa. Con esos datos y con esta fórmula, pues no voy a adentrarme mucho en ella, pero ahí está la formulilla. Con esa fórmula se calcula cuántas personas caben en un día en un lugar determinado. Paso 3 se llama capacidad de carga real. Aquí lo que hacemos es calcular unos factores de corrección, es decir, unos aspectos físicos, ambientales, biológicos o sociales o de manejo en cada sitio que permitan poner un límite a esa capacidad de carga física. Es decir, poder identificar algunos aspectos que me limitan la visita o que me limitan la experiencia o que me pueden poner en riesgo al visitante. Por ejemplo, analizamos aspectos como la accesibilidad, aspectos como la erosión, aspectos como el anegamiento o encharcamiento del suelo, aspectos ambientales o climáticos más bien como la precipitación, como el tema del agua potable, como el tema del saneamiento básico, como temas de riesgo. Ahorita que se puso pues de moda el tema, ayer que hubo como un sismo que se sintió en buena parte del país, se ponen de moda pues muchos temas. Hace poco que el volcán Nevado del Ruiz estuvo en alerta naranja, pero son temas que no tienen por qué ponerse de moda, deben ser permanentes. Temas sísmicos, vivimos en toda Latinoamérica tiene riesgo sísmico, Colombia también, ¿cierto? Entonces involucramos en la metodología aspectos de riesgo sísmico que no estaban
originalmente en la metodología de Miguel Cifuentes, eso los involucramos nosotros a lo largo pues de muchos análisis, avenidas torrenciales, movimientos masales, incendios, riesgos volcánicos, entre otros, aspectos de ruido, aspectos biológicos como la afectación a la flora, a la fauna o a los ecosistemas, como humedales, como zonas de páramo, como bosque seco, etcétera, etcétera, pastos marinos, bueno, dependiendo del área protegida o del área que estemos trabajando. Y estos aspectos que de alguna manera el turismo sostenible los involucra, y hay que vincularlos a la metodología. La metodología original solo contemplaba los aspectos físicos y climáticos, no contemplaba el agua, no contemplaba los riesgos, no contemplaba ruido, no contemplaba afectación a ecosistemas. Nosotros involucramos estos aspectos y involucramos temas como animales domésticos, aspectos como abandono de mascotas, por poner pues unos ejemplos de algunos indicadores o más bien factores de corrección que logramos involucrar con esta formulita que aparece acá, que tampoco pues la voy a explicar porque de pronto es un poquito más extensa, pero es una fórmula muy simple, aparentemente. La dificultad es lograr un aspecto que puede ser complejo, como lo son los aspectos ambientales, poderlos involucrar a la fórmula. En todo caso, una vez que los involucramos a la fórmula, lo que hacemos es disminuir el número de personas que caben en ese lugar. Es decir, el dato que obtuvimos en capacidad de carga física es el dato de cuántos caben, pero aquí lo que hacemos es reducirlo con base a las afectaciones que pueden darse en el ambiente o a las personas en su integridad física como tal. Esto hace que el número original baje considerablemente, ¿sí? Ya les voy a mostrar ejemplos de cómo quedaría esto. El siguiente paso, paso 4, capacidad de manejo. Aquí nos enfocamos en aspectos o variables un poco como administrativas, un poco como de la planeación, un poco como de la institucionalidad, un poco también desde el punto de vista de la infraestructura territorial o municipal. Entonces, ¿qué aspectos analizamos acá en esta etapa de capacidad de manejo? Primero, la infraestructura, sobre todo turística, ¿no? Es decir, cómo es el tema del aseo, o si hay botiquín, perdón, si hay recipientes, si se hace separación en la fuente, si hay un sistema de recolección. Recordemos que pues muchas de las actividades turísticas o de las áreas protegidas pues quedan en zonas a veces un tanto alejadas, a veces de pronto el servicio público de aseo no llega, entonces se analizan todos esos aspectos, temas de seguridad, de salud. En la escala, pues, esto que menciono acá, a escala, es decir, si estamos hablando de una área protegida muy grande, pues aquí esa escala tal vez municipal o veredal. Si esa escala de un predio, pues obviamente a esa escala, ¿cierto? Si el predio tiene acceso a salud, o por lo menos a un botiquín, si los trabajadores pues tienen la atención médica, digamos, rápida o en la medida de lo posible, el transporte, cómo llega la gente allá, si es continuo, si es difícil, si toca en la vía, cómo está la vía, etcétera, etcétera. Infraestructura complementaria como si hay energía eléctrica, cómo son las telecomunicaciones, etcétera. Esa es como la primera variable de infraestructura. La segunda, recurso hídrico, pues por ser un tema a veces fundamental, sobre todo en aquellos lugares del país donde el recurso hídrico es limitante, zonas donde hay escasez hídrica o donde hay abundante agua, pero la calidad de esa agua de pronto no es la adecuada. Entonces, por eso el tema hídrico, el tema del agua, lo manejamos acá, pero podría uno involucrarlo dentro del tema de la infraestructura. En todo caso, el agua es muy importante, se analiza la cantidad y la calidad, y el tema de manejo de las aguas residuales o vertimientos. Se analiza la planta turística, es decir, todos aquellos prestadores de servicios turísticos, aquellos que les mencioné que hicimos el levantamiento de línea base, esos datos nos sirven aquí para analizarlo en esta parte.
si hay o no informalidad, cómo es el tema del cumplimiento de las normas de sostenibilidad, si están o no cualificados o capacitados en los temas que trabajan. Ejemplo, si el guía tiene las capacitaciones y la tarjeta profesional adecuada, o si es un guía de aventura, si está especializado en ese tema. Si es en un restaurante, pues si las personas de la cocina o los que administran ese lugar tienen algunas capacitaciones en los temas. Lo que uno se encuentra en muchas partes del país es que hay mucha informalidad y mucha gente trabaja en turismo, pero de pronto a veces no está lo suficientemente cualificado. Aquí no se trata pues de juzgar, sino de identificar dónde debemos mejorar esos aspectos, ¿no? Impactos socioeconómicos, como por ejemplo, si el turismo está causando o no, digamos, el tema del empleo. O sea, sí, está generando empleo, pero ¿cómo es el empleo? ¿Es de buena calidad? ¿Cómo son los salarios? ¿Cómo son las jornadas de trabajo, que a veces son bastante extenuantes? Si estamos contratando comunidad local o no, entre otras. Se analizan entonces los alojamientos, los restaurantes o establecimientos gastronómicos, las empresas de transporte, las operadoras, mayoristas o operadoras locales, los guías, entre otras. Repito, aquello que levantamos en línea base, digamos que se concentra un poco acá. Tema de la institucionalidad. Aquí analizamos qué instituciones hacen presencia en la zona de estudio, quiénes, cómo es el diálogo con ellos, cómo es el diálogo entre ellos, es decir, si Parques trabaja de la mano con la alcaldía, si la corporación autónoma trabaja de la mano con, no sé, el ministerio X o Y, o con la Cámara de Comercio, bueno, en fin, o con el gremio turístico, si hay como ese diálogo interinstitucional, si hay, digamos, participación de la comunidad en la planificación, si hay mesas de trabajo de planeación turística, entre otras. Y por último, que tampoco estaba en la metodología original, es la visión del turista. ¿Qué tipo de turista está llegando a la zona de estudio? Perdón, a la zona de trabajo turístico. ¿Está llegando el que yo quiero que llegue o está llegando cualquiera? ¿Sí? Está llegando ese turista respetuoso de la naturaleza, que busca ese contacto con ella para aprender, para tomar fotografía, para observar aves, para simplemente relajarse, o me está llegando ese turista que de pronto además está llegando a querer ponerse de ruana al lugar, a consumir sustancias, a dejar residuos, a abandonar mascotas, bueno, en fin. Está llegando el turista que debe llegar, de dónde me está llegando, cuál es la satisfacción de ese visitante, llegó satisfecho o llegó con una expectativa y se encontró con otra cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que a veces pasa? Entonces la gente llega, por ejemplo, a Salento, por decir cualquier ejemplo, o a San Andrés, bueno, con una expectativa porque de su lugar de origen vio una foto muy bonita, le contaron que era muy chévere, pero llega y se encuentra con ese gentío de no hay por dónde andar, donde hay mucho ruido, hay mucha basura y dice, no, no era lo que me vendieron, no era lo que quería y de pronto la satisfacción no fue la adecuada. Entonces, a eso nos referimos, digamos, en este punto. Aquí lo que se hace es eh, sacar como un porcentaje donde 100 es lo ideal y 0 es lo no deseable. Este que muestro acá son los resultados en la Florida, aquí en la ciudad de Pereira, Risaralda, y aquí lo que encontramos fue que la medición del tema de infraestructura dio 40%, o sea, dio medio bajo. El tema del agua dio bajo, dio 25%. La planta turística dio 48%, digamos que dio medio, ¿cierto? Institucionalidad dio 44%, hay presencia institucional, pero a veces no dialogan adecuadamente entre ellos, cada uno planifica por aparte, y la experiencia del visitante es mediana, pero estas 5 variables se promedian y esto nos dio 38%. Este porcentaje es un porcentaje bajo, es decir, esto lo que quiere decir por sí solo es que la capacidad
para manejar turismo es baja y más que decirnos fue mal, es en qué debemos mejorar. Mejorar el recurso hídrico, mejorar un poco algunas infraestructuras turísticas y mejorar lo demás en el mediano plazo, ¿cierto? Cualificar mejor a los prestadores de servicios, que las instituciones trabajen de manera conjunta y mejorar el tipo de turista que yo deseo tener. Esto es lo que nos dice este cuadrito por sí solo, pero lo que se hace es para este porcentaje nos permite agregarlo a la fórmula y disminuir aún más el número de personas original que calculé cuando hice la capacidad de carga física. Entonces, esta capacidad de manejo o tercera etapa numérica nos disminuye aún más la capacidad de carga, el dato numérico de capacidad de carga. Hasta aquí llega Miguel Cifuentes, pero como les decía, faltaba lo sociocultural. Entonces nosotros involucramos tres dimensiones: la dimensión del patrimonio cultural, la de los impactos sociales y la de los impactos económicos. Para los aspectos culturales analizamos aspectos como, bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura de un lugar. Para el caso acá del corregimiento de la Florida, estos son los datos del corregimiento de la Florida. Analizamos aspectos musicales, porque aquí hay varios grupos musicales de la música típica de esta zona. Hay ferias, en este caso la Feria del Gallo Ornamental, que es una feria muy importante para ellos. A propósito, es pasado mañana, justamente, se hace cada año. Bueno, también aspectos gastronómicos identitarios, que los hace pues autóctonos en la zona, las prácticas agrícolas, que en la zona todavía se conservan algunas prácticas agroecológicas importantes, expresiones artísticas, hay muchos artistas, pintores, poetas, entre otros, escritores. Bueno, en conclusión, la arquitectura también la analizamos, entre otros aspectos culturales de cada lugar. Este ejemplo que puse aquí pues fue de la Florida, pero cuando hicimos el de la isla Providencia, como de pronto muchos de ustedes saben, es un territorio donde pues hay una cultura raizal bastante arraigada, tanto en su lenguaje, en su música, en su vestuario, entre otros. Todo eso lo evaluamos, pero digamos en el caso del corregimiento de la Florida, este aspecto nos dio 63%. Aquí lo que evaluamos fue como su estado de conservación, por decirlo de alguna manera, siendo 100 que ese patrimonio cultural estaba perfecto, intacto, siendo 0 que estaba pues acabado, pero este 63% lo que dice es que el patrimonio cultural está en unas condiciones medio altas, cositas por mejorar, pero el turismo, recordemos que el turismo sostenible es una excelente herramienta para conservar el patrimonio natural, las áreas protegidas, la biodiversidad, etcétera, y para salvaguardar ese patrimonio cultural que todavía nos queda en nuestro país. Y aquí lo que vemos es que vale la pena involucrar muchos de esos aspectos culturales en la propuesta turística que debe tener el corregimiento de la Florida y que en este momento de pronto no la tiene tan arraigada. Tal vez la gastronomía, pero los demás aspectos de pronto no aparecen o la gente los desconoce. Entonces es muy importante que esto fue como parte de lo que identificamos allí, pero nos permite seguir afinando el cálculo numérico. Bueno, el segundo elemento eran los impactos sociales. Aquí lo que analizamos fue cómo el turismo estaba impactando positiva o negativamente a la comunidad local en aspectos como el consumo de sustancias alucinógenas, el consumo de alcohol, la prostitución, si hay o no estos elementos, ¿no? Que son los aspectos clásicos o los impactos clásicos del turismo en cualquier parte. Entonces lo que evaluamos es si había o no estos que le acabé de leer, ¿no? Consumo de sustancias o alcohol, inseguridad, mendicidad, trabajo infantil, deserción escolar. Y lo que nos encontramos es que muchos de estos elementos no estaban, ¿sí? Pero algunos sí, como el consumo de alcohol, el consumo de sustancias alucinógenas, tal vez algo de trabajo infantil. Cuando hablo de eso me refiero son menores de edad que ayudan
en el negocio, porque la mayoría son negocios familiares, y esto pues no es del todo malo, pero normativamente pues bueno, no es tan sano, de ciertas edades para abajo, sobre todo que no ponga en peligro que el niño o el menor de edad no vaya a estudiar por trabajar, a eso me refiero. Bueno, digamos que, bueno, otro que sí está muy fuerte es la presión por compra de tierras. Entonces, como llega tanta gente, el lugar es tan bonito, mucha gente quiere quedarse, tiene con qué, compra y empieza a desplazar directa o indirectamente a la comunidad local, que es lo que se ve, por ejemplo, en Salento, en otros lugares del país, donde, por ejemplo, en Salento el 90% de los que son dueños de las casas de Salento no son de Salento, son gente de afuera. Entonces, eso también se está dando mucho en este lugar y eso fue lo que intentamos medir con estas variables. Bueno, y el tercero eran los impactos económicos, es decir, cómo ha cambiado el uso del suelo, si hay una sobredependencia del turismo, si, digamos, la gente compra productos locales, si hay cambios en las tradiciones alimenticias, aumento en el costo de vida, cambios negativos en la calidad del empleo y en general de la calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, tal vez de esos tres aspectos, de pronto el más bajo, el que dio medio fue el de impactos económicos, y en promedio dio 60%. Este porcentaje baja otro poquito más el número original de capacidad de carga. Con estos cálculos nos dio la capacidad de carga en la Florida de 2.727 personas al día. ¿Qué pasó entonces? El paso 6 es comparar el número de capacidad de carga que nos dio con la visita actual. ¿Cuánto están llegando? Y este dato lo obtuvimos de la línea base. Para eso tuvimos que hacer una medición de cuántas personas estaban llegando, en horarios, en qué tipo de si llegaba en bicicleta, en bus, en carro particular, en fin. Y con eso llegamos a un dato promedio de que un domingo promedio llegan más o menos 4.172 personas al día, es decir, están llegando los domingos más personas de la que deberían llegar, ¿sí? Es decir, la capacidad de acogida está siendo superada en un 65%. Esto nos deja varios caminos. Disminuimos el número de visitantes, o sea, le ponemos un tope a eso y decir, qué pena, señor número 2728, usted ya no puede pasar, lo cual es bastante complicado, esto a veces es inmanejable, la gente pone brava, bueno, eso tal vez no es lo deseable, pero bueno, es parte de una posibilidad, dependiendo del lugar, ¿no? En parques nacionales son así de estrictos, ellos dicen, bueno, la capacidad de carga es un número y hasta ahí. Pero bueno, eso es una opción. La otra es simplemente fomentar actividades menos impactantes, es decir, poder permitir... bueno, olvidaba decir algo. Lo más grave de estos 4.000 y pico de personas es que todos se concentran, permítame, me devuelvo acá este mapa, este es el corregimiento de la Florida, pero esos 4.000 y pico se concentran en una calle, que es esta de acá. Bueno, no se puede agrandar. En una callecita se concentran todos, y eso es lo que lo hace aún más grave, porque donde haya un accidente, colapsa, no hay por dónde sacar un herido o algo, satura, la experiencia turística la hace de mala calidad, bueno, en fin. Y además, la mayoría llegan a almorzar, van a las 11 de la mañana, comen algo, almuerzan o hacen, y se van a las 3, o sea, estos 4.000 y pico llegan en un día de la semana, en un horario específico. Usted va a ese corregimiento entre semana y no hay casi nadie, es muy solo, es agradable, es chévere, pues estar allí también, porque está más vacío. Y bueno, entonces a eso me refería con fomentar actividades menos impactantes. A veces hay ciertas actividades que saturan y que dejan menos. Por ejemplo, para resumir la historia, actividades que son menos impactantes son, por ejemplo, el ecoturismo, la observación de aves, donde la gente sabe que va como con un comportamiento diferente y a veces cuando la persona se queda más días, genera más beneficios que cuando va un momentico, a veces medio compra el almuerzo y se va y deja residuos, o va en carro y estorba con su vehículo y satura el lugar.
Bueno, en fin, entonces a eso me refiero con actividades menos impactantes, a fomentar otras actividades que de pronto tengan menos impacto. O la otra, diversificar los productos y servicios, ofrecer otras cosas en otros lugares. Yo sí podría tener más personas, pero de pronto dispersas en el área o dispersas en el tiempo. ¿Por qué no más bien fomentamos actividades entre semana y disminuimos la presión de los días domingo? A eso me refiero un poco como con este tema. En todo caso, el otro paso complementario es escenarios de gestión. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Bueno, pues vamos a seguir recibiendo 1000 y pico de personas de más y generando impactos que ya son evidentes en la zona, residuos sólidos, presión por el compra de la tierra, etcétera. Pero ¿qué pasa entonces en un escenario donde empezamos por lo más urgente? Eso quiere decir mejorar aquellos aspectos que ya identificamos que son susceptibles de mejora. Mejoramos, por ejemplo, el tema de la movilidad, mejoramos el tema de la capacitación a ciertos actores, mejoramos la señalización, dispersamos la carga, podríamos tener un poquito más de personas, ¿sí? Acercándonos ya un poquito mejor a la capacidad de carga. Todavía llegan un poquito más, pero no son tantos como antes. ¿Y qué pasa si trabajamos en el mediano plazo hacia la sostenibilidad del destino? Es decir, eh, si trabajamos en las otras recomendaciones o en la mayoría de aspectos. Y a futuro podemos entonces recibir más personas si eso, si eso es lo que quisiéramos. Entonces, estos escenarios, lo que hacemos aquí es como una simulación. ¿Qué pasaría si hacemos lo urgente? Podemos tener un poquito más. ¿Qué pasaría si trabajamos en muchas otras recomendaciones? Podríamos incluso tener más personas. Este cuadrito que les muestro acá, les encanta a los planificadores, tomadores de decisiones, y les permite proyectarse hacia el futuro. Sobre todo porque la tendencia de la mayoría de destinos turísticos es a seguir aumentando. Entonces no podemos ser ajenos a eso. Bueno, pasándonos como al siguiente tema, subtema, que es el de límites de cambio aceptable. Digamos que hasta ahí donde les mostré era la parte como numérica. Aquí ya es como la parte cualitativa. Les decía que lo primero era identificar los impactos turísticos, saber qué actividades se realizan, si es visiturismo, si es actividad de aventura, si es aviturismo, etcétera, etcétera. Y a cada uno de ellos identificamos los posibles impactos, los filtramos a través pues, de diferentes matrices y trabajo tanto en campo como con la comunidad a través de mapas, como con información secundaria. Luego identificamos unos indicadores. Pues nosotros ya hemos identificado a priori, digamos, una lista de 17 indicadores típicos de casi cualquier área protegida. Y obviamente hay que mirar si aparece algún otro, lo involucramos. De cada indicador tenemos ya unas fichas como la que ven acá, donde aparece cómo se calcula el indicador, cuál es la fórmula, cuál es el paso a paso metodológico y tal vez lo más relevante, después de tener el dato, qué significa el dato o cuáles son los umbrales, cómo es la interpretación del dato. Ejemplo, este indicador acá tengo, dice presencia de residuos sólidos en el área de uso público. Lo que se hace es una medición, si hay o no residuos sólidos, se calculan, se hace un pesaje y digamos que después de involucrar la fórmula, el dato que nos da es que si es más del 50% de presencia de residuos sólidos, es inaceptable. Si da entre el 20 y 25% de presencia de residuos sólidos, pues digamos que, a ver, no es lo deseable, estamos ahí como en el límite, nos toca tomar medidas para que no se salgan de control. Y digamos que lo deseable es que sea inferior al 20%, ¿sí? Esos umbrales se establecen con base a la normatividad, con base a la experiencia del equipo del proyecto, con base a lo que se concerte con la gente. Me explico. Toda actividad humana genera impactos. Es imposible decir que la visita será cero impactos. Algún impacto se tiene. Entonces, es muy importante identificar hasta dónde yo permito un impacto. Si yo digo, bueno, uy, estos visitantes me dejaron una basurita, una botellita de agua, bueno, pues no, pues listo, no pasa nada, no hay problema. Pero si yo empiezo a encontrar ya que son muchos,
que son muchos lugares, yo digo, uy, no, aquí ya toca tomar medidas, ¿cierto? Esto ya es inaceptable, bueno, es aceptable, pero me está poniendo en aprietos, hay que tomar medidas, hay que colocar canecas, hay que ser muy juicioso con los residuos sólidos, bueno, en fin, esto que muestro acá nos permite para hacer algo como eso. Y después de medir todos los indicadores, por ejemplo, en la Florida medimos 13 indicadores, aquí solo les muestro 5, pero esto es lo que hemos llamado el tablero de control. Nos muestra con colorcitos cómo nos dieron los diferentes indicadores. Aquí les muestro 5 ejemplos. Presencia de residuos sólidos, que ya lo dije, nos dio inaceptable, nos dio rojito. Espacio geográfico impactado por turismo, este mide el terreno y analiza en dónde hay otros impactos turísticos, como erosión, como deterioro del lugar, y nos dio pues rojito, en este caso en la Florida. Entonces son 2 indicadores en rojo que nos pide es que tomemos medidas urgentes sobre esos 2 temas. Por acá hubo uno que nos dio amarillito, evaluación de niveles de ruido. El ruido nos dio como ahí, como en el límite, ¿sí? O sea, momentos de ruido donde de pronto uno dice, uy, no, hay que mejorar. Todavía no es inaceptable, pero hay que mejorar y bajar esos niveles de ruido. Eso es lo que significa como el color amarillo. Y por último, 2 indicadores que nos dieron verde, índice de calidad del agua. La calidad del agua en la zona estudiada fue óptima, y los impactos socioculturales nos dieron 60%, dieron positivos, o sea, quedaron con el pelo en el alambre, o sea, quedaron ahí raspando, dio verde, pero casi queda amarillo, ¿no? Pero bueno, digamos que nos dio verde, y hay unos temas ahí que la metodología nos permitirá decir en qué temas hay que mejorar para que siga siendo verde, más verde aún, ¿no? Entonces, en conclusión, esta es, hasta aquí, digamos, límites de cambio aceptable, ¿no? Unos indicadores nos permiten visualizarlos de manera que podamos tomar medidas. Entonces, es el último paso final, medidas de manejo ambiental o recomendaciones técnicas. ¿Qué es lo urgente en el corto plazo? Bueno, esto lo hicimos el año pasado, por eso dice acá en el corto plazo 2022, o sea, lo urgente que tenían que ser ellos el año pasado, cuando les entregamos este estudio. ¿Qué es lo del mediano plazo? Digamos, para la siguiente administración, para lo que le quedaba de la alcaldía en ese momento, en los 2 años pues ahí que quedaban de gobierno, ¿qué era lo de mediano plazo? ¿Y qué es lo de largo plazo, cierto? Lo que necesitamos hacer a mediano plazo para, a largo plazo para buscar la sostenibilidad del destino. Me va a permitir aquí leer algunas de esas medidas de manejo, que es para mi juicio lo más importante. A veces para la gente lo más importante es el número, quieren saber cuántos, pero ese numerito por sí solo es interesante, pero es insuficiente si yo no tengo algo como lo que les estoy mostrando acá. Medidas de manejo, ¿cierto? Distribuir la carga turística, tanto a nivel espacial, en otros senderos. Este sendero ya llenó, llevémoslo a este otro para no sobrecargar un mismo área. O a nivel de días de la semana, los domingos están saturados, ¿por qué no tratamos de dispersar un poco la carga en otros días de la semana? Por ejemplo, diseñar un producto turístico basado en el potencial natural y cultural, que vincule, por ejemplo, la gastronomía, que vincule la arquitectura, que vincule la música, que vincule la producción agroecológica, que vincule si el potencial es en aves o es en mamíferos o es en ecosistemas como el páramo, por ejemplo, que se enfoque en ese tipo de turismo. Obviamente, insisto, vale la pena redundar en el tema, siempre buscando la sostenibilidad, ¿cierto? Sin agotar esos recursos, sino por el contrario, mejorarlos, ¿no? Un ordenamiento turístico y ambiental a largo plazo, entre otras muchas, realmente de estos estudios salen muchas metodologías. Bueno, para concluir y para no cansarlos más, entonces, la capacidad de carga o de acogida, como la llamamos nosotros, no es un valor estático, cambia con el tiempo, es un valor de referencia que me permite establecer lineamientos de gestión y tomar decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Pero además, estos estudios son como
como la cuota inicial, como abren la puerta a otros procesos, como, por ejemplo, diseñar productos turísticos especializados, proponer infraestructuras específicas en un lugar, facilitar la planificación y el ordenamiento ambiental y turístico, afianzar el sentido de pertenencia. Ustedes no se imaginan lo satisfecho que quedan las personas cuando han participado del proceso y al final les mostramos los resultados finales. La gente se siente comprometida, con ganas de seguir trabajando por su territorio. La metodología que les planteo de 10 pasos es flexible, uno puede, ¿sí? Bueno, la metodología que les planteo es flexible. ¿Aló, aló? Bueno, es flexible, permite trabajar una parte o las dos, ¿sí? Cumpliendo la norma, o sea, si uno lo que quiere es cumplir lo que dice la norma, pues puede trabajar o Miguel Cifuentes o límites de cambio aceptable, cumple la norma, pero a nuestro juicio de pronto queda un poco incompleto el estudio. En todo caso, la metodología la que les cuento es un poco flexible, puede uno avanzar hasta cierta parte, bueno, y de todas maneras tener resultados importantes para la planeación del turismo. La capacidad de carga sociocultural permite conocer o trabajar en la salvaguarda de dicho patrimonio y evidenciar que es interesante e importante vincular estos impactos socioeconómicos del turismo positivos y negativos. Las variables de efectividad de manejo que les mostré que eran como adicionales, temas de riesgo, temas de agua potable, etcétera, permiten incorporar realmente, de verdad, el concepto del turismo sostenible, ¿cierto? Aspectos que de pronto en el año 92, Miguel Cifuentes, pues de pronto en esa época no se habían pensado así. Y entonces esto permite hacer una gestión de la planificación adecuada del destino. El ajuste al modelo metodológico aquí presentado posibilitó vincular todos los impactos ambientales y socioculturales identificados a la fórmula, a la metodología, a los cálculos. ¿Listo? Bueno, eso era como todo lo que quería contarles hasta acá. Muchas gracias por su tiempo y paciencia y bueno, quedo atento a las preguntas y a sus comentarios. Gracias, Harold. Pues por ahora no han levantado la mano. A través del chat, pues han manifestado que si puedes compartir la presentación, han compartido algunos correos. Em, no sé si puedas compartirnos también la presentación para yo poder replicar con los asociados que independientemente no se conectaron. A mí me gustaría saber si, bueno, mencionaste al principio que han aplicado la metodología para algunas fincas agroturísticas. No sé si de pronto lo han hecho también para algunas reservas de la sociedad civil ya registradas o si de pronto ven que puede tener algún cambio o algún ajuste o de pronto que hayan analizado en algún momento como la metodología para reservas de la sociedad civil. Claro que sí. Primero, bueno, la presentación, claro que sí, ya inmediatamente se las compartiré. Recuérdenme a qué correo, pues yo ya se la compartí a Roger, pero si Estefanía me indica a qué correo, inmediatamente la comparto. Bueno, Roger dice que la puede enviar, entonces bueno, ahí ya queda. Sí, hemos hecho diferentes fincas agroturísticas. La verdad, no hemos trabajado en ninguna reserva de la sociedad civil, pero podría afirmar, sin temor a equivocarme, que es prácticamente similar a lo que hemos hecho en algunas áreas protegidas de carácter regional, un poco más pequeñas, porque sabemos pues que son fincas privadas, un poco, pues es que las áreas protegidas que manejan las corporaciones tienen dentro de sí usos como agricultura, la gente vive allí, en algunas partes más cercanas a las ciudades principales hay condominios, hay vías, hay de todo en esas áreas protegidas. Y eso lo hace complejo y lo hace con muchos impactos, pero también hemos aplicado la metodología en áreas protegidas un poco más pequeñas,
un poco mmm, donde el único propietario es la corporación autónoma, y eso se parece muchísimo a una reserva de la sociedad civil, lo hace menos complejo y por lo tanto permite aplicarla, así como lo hicimos en fincas agroturísticas, donde ahí también es similar porque pues el dueño de la finca es el que toma como decisiones sobre el lugar, obviamente con unos indicadores que no aplican y pues ahí no, la complejidad es distinta, se aplican indicadores, otros indicadores más sencillos, lo cual me permite afirmar que para una reserva de la sociedad civil es básicamente la misma metodología planteada, pero a escala más pequeña, lo que de pronto de alguna manera podría hacerlo un tanto más simple. Claro que sí. Dale, muchísimas gracias. Chava, tienes la palabra. Hola, buenas noches, Harold, mucho gusto. A ver, jefe, yo tenía una pregunta. Yo he estado indagando desde épocas precámbricas sobre algún texto, así como uno consigue el de Cifuentes, sobre el de capacidad de carga aceptable, los límites, siempre me enreda el nombre. Y nunca he podido encontrar ese documento y no he podido hacer este tipo de simbiosis que has logrado tú con ambas metodologías. ¿Dónde puedo conseguir yo algo así como, es que uno consigue el de Cifuentes y encuentra uno desglosada la fórmula y todo, ¿sí? O sea, es mucho más fácil encontrar ese tipo de información, pero no para la del otro cliente, ¿sí? ¿Dónde será que yo puedo conseguir eso? Porque es que de verdad lo he buscado y no lo he conseguido. Claro que sí, mira. Cuéntame. La verdad es que en Colombia la mayoría de estudios, no, y en América Latina, yo he visto en México, en Ecuador, y utilizan Cifuentes. La mayoría, el 90 y pico por ciento de los estudios. Entonces uno encuentra la metodología fácil y estudios de aplicación, de límites de cambio aceptable de Stankey y otros. Yo tengo el documento original, lo puedo compartir, está en español. Sí, o en inglés, no importa. Sí. Tal vez tenerlo. Perfecto. Y también Parques Nacionales, hace unos pocos años, elaboró una metodología parecida a la nuestra, la verdad, donde fusionó las dos y la llamó capacidad de carga aceptable. Este documento también lo tengo, de todas maneras lo pueden encontrar en la página de Parques Nacionales. La mitad del documento habla de Cifuentes y la segunda mitad habla de límites de cambio Este aceptable. segundo es el del WWF, ¿no? Es el que hizo con el WWF, el segundo, ese que me estabas hablando de parques. Pues no recuerdo muy bien si fue financiado por tal vez. Sí, yo creo que sí, unos talleres que hicieron también ellos. recuerdo que fue en su momento, la primera versión por lo menos, fue financiado con la Agencia de Cooperación de Finlandia. Pero tal vez la segunda versión, que salió hace poquito, este año. Sí, es que me acabo de llegar uno. Esa, la que bueno, creo que es esa también. Esa puede servir. Entonces les puedo mandar la original, les mando la de Parques, y también les puedo compartir un artículo que escribimos hace poco para una ponencia que resume lo que les conté hoy, que también les puede ayudar. ¿Listo? Y con respecto a la aplicación de la metodología de Cifuentes, yo lo he hecho con reservas de la sociedad civil, ¿sí? Pero básicamente, normalmente las reservas manejan uno o dos senderos y ellos tienen obviamente una capacidad de atención a visitantes limitada porque son máximo 30 personas en un centro de visitantes cuando son de fundaciones, casi siempre, cuando son de particulares, ¿sí? Es mucho menor. En las reservas es muy difícil que tú encuentres grandes alojamientos, ¿sí? Entonces, Cifuentes ha funcionado muy bien, te comento. Esto del límite de cargas aceptables en reservas, como tú como propietario tienes el control total sobre el territorio, entonces es diferente a un parque natural como por ejemplo Farallones, que por todos los lados se le meten legales e ilegales, es diferente, ¿sí? Turistas legales e ilegales y actividades económicas legales y no legales. En cambio, en una reserva es distinto la situación, o sea que no hay problema. Si se aplican ambas, se aplica la simbiosis que tú has logrado o capacidad de carga, ¿sí? Yo hice algunos ejercicios en Ñambí, hicimos ejercicios en la Planada también, abajo en Nariño, y funcionó, sí sirvió. Intentamos hacerlo en Salento, pues arriba en Acaime,
antes de que eso se convirtiera en lo que se convirtió, cuando todavía Salento era el municipio más lindo del Quindío. Te estoy hablando de la década de los 80, y funcionó, ¿sí? Cuando elaboramos el plan de manejo de la reserva, incluimos en el tema, y esto es para todos los asociados, incluimos la capacidad de carga del sendero que hacía, los 3 senderos que utilizábamos, ¿sí? Para poder hacer el plan de manejo del predio, de la reserva, ¿sí? Entonces es vital, es muy importante, se los digo, hacer capacidad de carga en las reservas, porque eso nos dice que nosotros no estamos hechos, que el turismo no es la actividad única, sino que es complemento a lo que la reserva normalmente hace productivamente. No es la única alternativa económica de una reserva, ¿sí? Nunca funciona así. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? No, y gracias, Harold. Hoy Sí. me entraste a un nuevo tema de una manera muy bonita. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Quería resaltar algo que dijiste que me parece fundamental, y es que el determinar el número de personas funciona muy bien cuando tengo el control. Yo no controlo cuántos me ingresan, tal vez no tiene mucho sentido saber cuántos llegan si yo no puedo en el momento frenar, pero digamos que la metodología no se queda solo en el número, nos ilustra, nos permite poner sobre la mesa aquellos aspectos en los que hay que mejorar. Entonces, como tú lo dices, cualquiera de las dos o las dos son fundamentales para la gestión del territorio, para planificar mi finca, mi predio, para tomar decisiones y mejorar la experiencia turística de tal manera que sea sostenible, tanto económicamente para ustedes, como también para la biodiversidad que estamos conservando, pero también la cultura local que hay allí o en las zonas aledañas. Claro que sí. Muchas gracias. Otra cosita, Sí. Otra cosita es, como nosotros en las reservas hacemos el plan de manejo y decidimos en esas caracterizaciones que hacemos, etcétera, etcétera, unos valores y objetos de conservación, sería muy importante que nosotros, como uno de los indicadores, ¿sí?, que tengamos para la capacidad de carga es esos objetos de conservación, qué tanto se están afectando con la actividad turística, para que no se desvirtúe la razón de ser de la reserva, ¿sí? En la planificación del predio siempre se identifican esos valores objetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi reserva yo sé que tengo gallitos de roca. Yo sé que eso es un atractivo del carajo para traer observadores de aves, pero si yo le agarro a meterle pues gente a ver y a destruir los lecs donde yo puedo ver esos gallitos de roca, no tiene sentido la reserva, porque soy la primera que lo estoy afectando porque me estoy ganando la platica. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, con esos objetos de conservación. Pueden ser sociales, culturales, de biodiversidad. Esos objetos de conservación priman sobre la actividad económica, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado cuando uno tira los senderos por esos lugares hacia ver el objeto de conservación, ¿sí?, que es muy fácil que ocurra. Por ejemplo, paticos de torrente. Entonces, ay, nos vamos para el río pues a ver el patico de torrente y nos tiramos pues la vida del pobre patico, ¿sí? Es una recomendación para todos, ¿no? Claro que sí. Vincularlo como uno de los indicadores, hacer ese monitoreo, mirar cuáles son los cambios sobre esa biodiversidad. Es imposible pues monitorearlo todo, pero sobre los valores objetos de conservación son una estrategia pues interesante para facilitar ese monitoreo. Claro que sí. Muchas gracias. Jaime, tienes la palabra. Buenas noches a todos. Quería felicitar al conferencista y a Estefanía por su gestión. Y tenía para aportar de que es muy importante el control. Es imposible tener el control de algo, pero hay formas de controlar, como es controlar el ingreso, determinar muy bien los senderos, los cuales deben de ser casi que tangentes. Tan Perdimos a próximos Jaime. a... Se fue la Te dejamos de escuchar por un sí. momento. Creo que
que lo perdimos. Yo Sí, quería complementar algo con, pues, sobre lo que mencionaba Chava, con respecto a los objetos de conservación y digamos que como una estrategia que venimos implementando en los últimos planes de manejo que se han formulado para reservas de la sociedad civil desde la red es que estos valores objetos de conservación también incluyan que sea un valor objeto del área productiva. Digamos que en muchas reservas pues se maneja el tema de conservación-producción. Uno de los temas es el turismo, pero también hay ganadería, también hay otros cultivos, otras actividades productivas. Entonces tratamos, por ejemplo, de que uno de esos objetos sea, por ejemplo, el turismo para que quede dentro del plan, si la actividad va a ser el turismo, para que quede dentro del plan de manejo y eso también se articule, o sea, que no sea como un proceso aislado, sino que, como decía Chava, tener muy presente de que al ejecutar esa actividad turística o cualquier otra actividad, no se vaya a afectar precisamente los otros objetos de conservación, que puede ser que si el río, que si la especie emblemática, entre otros. Entonces, es una forma también de hacer visible como esa actividad dentro del plan de manejo de la reserva para que también se tengan en cuenta en los indicadores cuando se está midiendo. Entonces, digamos que estrategia también la hemos estado implementando en la formulación de planes de manejo para reservas privadas. Jaime, continúa, te perdimos por un momento. Qué pena, es que me entró una llamada y me sacó de la conferencia. Les quería contar la importancia del guía. Para mí el guía es determinante porque él es el que va a generar la información, pues a pesar de que hay habladores o avisos, el guía puede ir conduciendo el grupo, puede ir pues como haciendo, dándole la importancia a cada parte del lugar turístico o de la reserva. O también los intérpretes ambientales forman un papel muy importante y van diferenciando el producto turístico. Es muy importante también de lo que, pues todo es muy importante, pero es fundamental, como les decía, tratar de tener el control que le pueda a uno más los principios fundamentales de la conservación y de lo que los lleva a uno a hacer el lugar que el mismo dinero, ¿cierto? Porque el dinero es muy bueno y todo, pero poner las condiciones al turista y respetar las condiciones locales, las partes culturales y de todo, yo creo que eso no se puede negociar. Eso no hay dinero que pueda pagar los principios de la reserva. Entonces eso le da más valor, pienso yo, cuando hay un público que valora este tipo de turismo. Entonces yo pienso de que hay cosas que uno no debe de negociar y que son condiciones que van a velar por la integridad del lugar y de la biodiversidad y el agua y todo, las cuales uno debe de hacer cumplir. Si hay alguien que no acepta eso, pues no es el turista para ingresar. Debemos de llegar a ese nivel de tener ese criterio y hacerlo respetar y dentro del mismo guión turístico ir conduciendo a las personas a donde la concientización a la cual lo quiere llevar uno o irlo llevando, obviamente pues sin hablarle mucho de la parte ni política, ni de género, ni de partidos o de, ¿cómo se llama esto? De fútbol o de deportes. No, irlo conduciendo a través de lo transversal que es la parte ambiental y la biodiversidad y la naturaleza. Pues es como la experiencia que nosotros hemos vivido en el lugar donde inicialmente pues no fue tan fácil la convocatoria porque la gente prácticamente iba a esos lugares como muy sin control, pero a medida que nosotros fuimos generando ese control, ha sido valorado y hemos logrado lo que queríamos. Pues vamos en ese proceso de lograr lo que queríamos a través de la instalación de la capacidad de carga.
Muchas gracias, pues, y qué pena haberme extendido tanto. Muchas Gracias a gracias. ti, Jaime. Bueno, no sé, Harold, si tengas algún comentario final. Claro que sí. Muchas gracias a todos por el tiempo y por escucharme. Quedamos pues acá atentos a cualquier inquietud adicional. Como para resumir un poco, complementar el último aporte, es que pues el turismo sostenible es un turismo que es planificado, controlado y dirigido. Y hacia allá es que debemos trabajar, o sea, que podamos planificar, pensar antes dónde sí queremos turismo, dónde no, cuántas personas debemos llevar, qué actividades sí podemos permitir o no, que sea controlado, o sea, que podamos tener el control de por dónde ingresan, en qué horario, qué normas se deben cumplir y que podamos ejercer ese control y que sea dirigido, o sea, que no sea que la persona llegue y haga lo que quiera, sino que siempre haya una directriz, una interpretación del patrimonio, una interpretación ambiental, entre otras, y eso hace que podamos a mediano y largo plazo poder tener una actividad turística que se mantiene en el tiempo sin agotar o deteriorar. Entonces la sostenibilidad en el turismo no es un fin en sí mismo, sino es un proceso que no es fácil y que hay que irlo logrando poco a poco, ¿cierto? Entonces, bueno, no, sin más, nuevamente agradecerles y espero que haya sido pues de su agrado y que haya sido clara la información. Muchas gracias, Harold. De mi parte, pues todo el agradecimiento por el tiempo, por la preparación, por la charla, el tema demasiado interesante. Creo que era uno de los temas que más habían pedido desde el Nove Turismo de la red, que aún no le ponemos apellido, no le ponemos si es turismo sostenible, si es turismo regenerativo, no estamos generando como las dinámicas y creo que el apellido en este caso no es tan significativo cuando se tiene claro que realmente en la red pues la principal actividad es la conservación y restauración y todo el proyecto de vida que se deriva a partir de las reservas de la sociedad civil. Muchas gracias a los asociados que se conectaron. Vamos a compartir las memorias con los asociados, a los chicos que nos acompañaron de la universidad también. Gracias por su tiempo. Reitero que lo que necesiten y lo que quieran conocer desde las reservas de la sociedad civil con muchísimo gusto. Y bueno, yo creo que ya podemos dar por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, gracias. Hasta pronto. Harold, muchas gracias, Estefanía y a todos. Feliz noche.